reposición en el cargo que había sido también advertido por el actual jefe del Gabinete de Ministros, Alberto Otárola. Para entender un poco el contexto de este pedido que ha hecho Pedro Castillo por su libertad y su reposición, vamos a conversar con uno de sus abogados, el señor Eduardo Pachas, que nos atiende a través de una videollamada. Ya lo tenemos conectado y vamos a conversar con él. Doctor Pachas, ya podemos ver su imagen, le agradecemos su tiempo. Cuéntenos un poco cuál es la expectativa que tienen a partir de este petitorio hecho a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Está requiriendo Pedro Castillo su libertad y su reposición en el cargo. Muy buenos días, doctor Pachas. Muy buenos días, señor periodista, a la orden y a su disposición. En efecto, el señor Pedro Castillo Terrones ha sido vacado por el Congreso sin tener los 104 votos, específicamente solamente tuvo 101 votos. Y a su vez también la Constitución peruana ha señalado de que el señor Pedro Castillo tiene que tener un antejuicio político por los hechos del 7 de diciembre. Es necesario señalar que tampoco tuvo un antejuicio político y esto implica que se han dado dos vulneraciones claras y concretas. Esto ya ha sido reclamado al juez nacional e inclusive hay cuestiones previas, acciones de habeas corpus. Sin embargo, los jueces en febrero inclusive están de vacaciones, hacen una demora innecesaria e ilegal, por lo que el señor Pedro Castillo sigue reclamando y habiendo ya pedido, inclusive hay un habeas corpus que también el juez ha ido de vacaciones. Y esto hay que agregar algo fundamental. El día que le han hecho el día 7 de diciembre, que salen los 100 votos, no llega. La presidenta del Poder Judicial, la señora Elvia Barrios, estuvo en el Congreso de la República efectuando el nombramiento pues, de esta nueva presidenta, Dina Boluarte. Entonces, aquí se puede advertir pues, claramente que las autoridades y los jueces peruanos que tienen que resolver este tema, porque el tema es muy simple, es matemático. Si están los 104 votos, es válida la vacancia, pero si solamente hay 101, no se puede dar y este procedimiento sería nulo. Ahora, doctor Pachas, permítame explicar el contexto de esta idea que usted nos transmite. Habla de 104 votos para aprobar la vacancia. En este caso, el reglamento del Congreso habla de 2/3, lo que sería 87 votos. Usted hace referencia a que se adelantó el proceso de vacancia y para eso el reglamento del Congreso exige como mínimo 104 votos. Esa es la precisión que quería hacer. Usted da cuenta de los hechos que sucedieron. Fue una vacancia que se tramitó con apuro, digamos, se adelantó la sesión convocada para las 3 de la tarde, se corrió unas horas en adelante, la votación se realizó a la 1:21 de la tarde y a ese adelanto, a ese anticipo, usted allí dice que se violó o se dañó, digamos, el debido proceso contra el presidente. ¿Es así? ¿Estoy entendiéndolo bien? En efecto, la ley señala cuando son procesos extremadamente rápidos, se tiene que determinar que son 4/5 del número legal de congresistas. Y eso hace en la multiplicación y en la división 104 votos. Y esos 104 votos no han existido el día 7 de diciembre. Pero hay más. Debió haber sido una moción por escrita, presentada, corrida, traslado. Entonces, esta fue una cuarta vacancia que se presentó. Específicamente, solamente había sido notificado por una tercera vacancia, pero esto, el 7 de diciembre, no hubo ni el procedimiento, ni el documento escrito, ni la moción de vacancia. Tan es así que luego, este pasado viernes, la señora congresista Lady Camones le hace el antejuicio al señor Pedro Castillo Terrones, señalando de que ya tiene la calidad de testigo, pero a la vez imputado del hecho del 7 de diciembre, donde él estaría leyendo el discurso del cierre del Congreso. Ahora, doctor Pachas, tratando de subsanar lo que no se hizo en su momento.
Ahora, Por cuando tanto, ustedes... al margen de los 104 votos, también es el tema que no existió el antejuicio político y que ahora lo pretenden realizar con el pretexto de ponerlo como testigo de los hechos del 7 de diciembre, donde él mismo, Pedro Castillo Terrones, leyó el discurso del cierre del Congreso. Anotamos y que estamos conversando con Eduardo Pachas, abogado del expresidente Pedro Castillo, que está pidiendo en fueros internacionales su libertad y su reposición como presidente. Ahora, doctor Pachas, recordamos que la votación para la vacancia por incapacidad moral de Pedro Castillo se aprobó con 101 votos. Usted reclama que se necesitaban 104 votos, pero cuando usted plantea ya esto al juez supremo Juan Carlos Checli, juez peruano, y hace un pedido de una cuestión previa, el juez le responde a usted, a la defensa, y dice, cito textualmente, primero que el mensaje a la nación de Pedro Castillo fue un hecho inesperado que contravino la separación de poderes y la intervención, la detención a Castillo, que usted también reclama como ilegal, dice el juez supremo, fue una intervención en flagrancia delictiva con indicios de fuga. El juez supremo añade, y con esto termino, que era evidente la necesidad de un pronunciamiento en el Parlamento. De alguna manera el juez entiende que el Parlamento peruano tenía que pronunciarse con urgencia ante eso y por eso no admite, digamos, su recurso de cuestión previa, entendiendo que lo que usted alega son cuestiones de forma, cuando el juez señala que era urgente que el Parlamento se pronuncie ante ese quiebre constitucional. Doctor Pachas. Mire, ahí también hay algo que usted tiene que leer. En ese mismo dispositivo o resolución judicial dice que no se dan los supuestos del artículo 89 del reglamento del Congreso para que se haga el antejuicio. Y si usted lee el artículo 89 del Congreso, solamente va a encontrar tres supuestos. Que la acción penal no haya prescrito, que se trate de una acción privada, no pública, y que no se haya esclarecido bien el delito o puesto bien el delito. No existe en el artículo 89 del reglamento del Congreso base jurídica que nos diga que en los casos de flagrancia o de delito encubierto o delito clandestino, esas dos diferencias hace, no haya el antejuicio, no haya los 104 votos o que se deroga el artículo 89 del reglamento. No existe eso en la base, en la ley. Y si nosotros estamos en un Estado social y democrático de derecho, en ningún lado de la ley menciona que en los casos de flagrancia se deja sin efecto el procedimiento del antejuicio político y menos los 104 votos. Acá el juez Checli ha dado unas razones, pero no tiene base jurídica y ha citado la base jurídica, el artículo 89 del reglamento, que léalo usted ahí, hay una parte que dice no se dan los supuestos del artículo 89 y los supuestos del artículo 89, usted lo puede leer, solamente son dos. La acción sea privada, el delito haya prescrito y no se haya descrito de forma clara el delito. Bien, ahora, doctor Pachas, la Fiscalía añade también de que la figura del antejuicio político, la Fiscalía en sus argumentos, la Fiscalía está presentando los cargos por rebelión y conspiración contra Pedro Castillo. Dice que el mecanismo del antejuicio político no estaba preparado para delitos comunes. Le pido, doctor Pachas, un minuto de su tiempo para interrumpir momentáneamente la entrevista. Información en vivo con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Sostiene una reunión con el líder de la OTAN. En este momento también es recibido, me parece, por el presidente polaco, Andrzej Duda. Hay una reunión extraordinaria de los aliados de la OTAN. Y es parte de la agenda que está cumpliendo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que culmina hoy su gira por Europa del Este. Bien, ahí tenemos entonces a Joe Biden. Fue recibido por Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN. Vamos a ver si da algunas declaraciones.
no tiene tiempo para declaraciones, ha dicho Joe Biden en esta reunión extraordinaria con los países miembros de la OTAN, los miembros, en este caso, del B9, ¿no? Los 9 de Bucarest, también aliados, en este caso, de Ucrania, países que han mostrado el apoyo a Ucrania. Regresamos a la entrevista que estábamos haciendo con el abogado de Pedro Castillo, el expresidente peruano, el abogado Eduardo Pachas, a quien le agradezco el tiempo. Disculpe la interrupción, doctor Pachas. Estábamos hablando de estos argumentos de la Fiscalía. Para la Fiscalía peruana, este delito cometido, la Fiscalía lo considera así. Habla la Fiscalía de que la prerrogativa de antejuicio no estaba diseñada para delitos en flagrancia, en el sentido de que no se sospecha que un presidente vaya a disolver el Parlamento sin ajustarse a las reglas constitucionales, que fue en la práctica lo que hizo Pedro Castillo. ¿Qué dice ante eso, doctor Pachas? Mire, vamos a leer lo que dice la ley. El artículo 99 y el artículo 100 de la Constitución son dos artículos que tienen más o menos 7 párrafos. Es clarísimo, ¿no? A quienes le corresponde el antejuicio político. Y ahí hay que diferenciar lo siguiente. La Constitución Política del Estado dice que ninguna persona puede ser desviada del procedimiento previamente establecido en la ley. Por tanto, ¿de dónde ellos sacan que el delito en flagrancia y que ese fundamento no ha sido diseñado? Eso no está en el artículo 99 ni en el artículo 100 de la Constitución. Tan es así que ya tenemos el caso del presidente Fujimori cuando fue procesado por los delitos de homicidio y fue sentenciado a 25 años. La sentencia de la Corte Suprema Peruana estableció que en todos los casos el presidente de la República tenía que seguir el tema del antejuicio político, sea un delito en flagrancia, sea un delito en clandestino, porque la ley no hace esa diferencia. Entonces, no se puede hacer diferencias en la línea de que los procedimientos ya están claramente establecidos y donde la ley no hace diferencias, las personas ni los que lo interpretan pueden hacerlas. Ahora, sobre este pedido, sí, permítame, sobre este pedido de libertad y reposición como presidente, esto lo comunicó el exministro de Defensa Walter Ayala, pero entiendo que usted también está, digamos, o es parte, digamos, de este petitorio que se hace ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué esperan o cuándo esperan una respuesta de la comisión? Porque tiene que haber un procedimiento. Cuéntenos un poco más cómo es el procedimiento de este pedido que han elevado ya a instancias internacionales. Mire, yo detalles no puedo dar por una cuestión de estrategia jurídica. Sin embargo, en aspectos generales, lo siguiente voy a dejar en apunte. Primero, el tema es clarísimo y es un tema matemático. Si el día 7 de diciembre, según el artículo 89 del reglamento, se tuvo los 104 votos, o si no, o subieron 101, como aparece en el video, del día de la sesión. Si no hay los 104 votos, el juez peruano que se le ha pedido y están ahorita de vacaciones o ante el pedido de ellos y que no resuelven, y el agregado que la señora Elvia Barros, presidente del Poder Judicial, ha comenzado y ha estado en el Congreso cuando ha sido vacante, por eso es que nada de los procedimientos aquí en Perú están funcionando. Es importante señalar que el juez internacional tiene que aplicar la ley y ver si realmente los 4/5 Correcto. de 130 congresistas, que equivale a 104 votos, estuvieron en la votación. Si no estuvieron en la votación, lo que tiene es que aplicar la ley del artículo 89 del reglamento. Y ese artículo 89 dice que el presidente Castillo, al no tener esos 104 votos, no está vacado. Es muy simple el tema de razonamiento. Bien. Eduardo Pachas, abogado del expresidente Pedro Castillo, que está ahora solicitando su libertad y su restitución como jefe de Estado peruano. Muchas gracias, doctor. A usted, siempre la orden y su disposición, señor periodista.